Hola, muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer compartir con ustedes otra emisión más de Frente a Frente. Ya saben que Bukele se ha proclamado reelecto, violando la Constitución y sin resultados oficiales. Solo estoy leyendo el principal titular de El Faro. Ustedes saben que uno siempre tiene su medio de comunicación preferido para comenzar leyendo sobre la situación de un país. Y en El Salvador tenemos medios muy importantes que después de la guerra evolucionaron mucho en su calidad, en su contenido, medios tradicionales, porque les dejó una gran lección la guerra. Yo creo que ustedes me han escuchado emitir esta frase en varias ocasiones, la voy a recordar hoy, cuando un importante ejecutivo de un medio impreso de El Salvador, quizá el más influyente, llegó a Honduras después de la guerra y en una comparecencia dijo: decir la verdad también genera ganancia. Como diciendo, cometimos muchos errores en el pasado, no nos generamos la mejor imagen, pero ahora estamos convencidos, después de esos 75,000 muertos. ¿Cuántos fueron los muertos de la guerra civil del Salvador aproximadamente? 80,000 muertos. Decir la verdad nos ha demostrado que también gana. Ganamos en todo, dice. Ganamos democracia, ganamos los márgenes justos de la rentabilidad, ganamos credibilidad. Pues bien, sin demeritar a ningún medio, solo que yo me he acostumbrado hoy a leer siempre la prensa gráfica o El Faro. El Faro, la prensa gráfica. Y hoy me levanté con el titular de El Faro: Bukele se proclama reelecto violando la Constitución. 2 horas antes de que el Tribunal Supremo Electoral ofreciera los primeros resultados preliminares, el presidente Bukele se proclamó ganador de las elecciones y dijo haber obtenido la mayoría de las diputaciones, 58 de 60, y haber ganado con el 85% de los votos. Me imagino que tenemos video. Este discurso que pronunció en la noche me llamó poderosamente la atención, y yo creo que en el transcurso del Frente a Frente ustedes lo van a tener. Hemos roto los récords de la democracia del mundo. Así lo dijo textualmente. Hemos roto todos los récords de la democracia del mundo, pero lo dijo en positivo, es decir, elevándose a una categoría de la democracia salvadoreña como nunca el mundo la ha experimentado. Y solo me acordé de una profesional de las ciencias médicas que me dijo recién que cuando un hombre alcanza poder hay una parte del cerebro que se transforma, y de ahí, y me lo sustentó desde sus estudios científicos, me lo sustentó. ¿Por qué? Una parte del cerebro que vuelve autosuficiente, prepotente, engreído a los hombres que alcanzan ese poder. Pues Bukele no esperó siquiera a que el tribunal diera datos preliminares y minutos antes de las 7 de la noche ya se había declarado ganador con el 85% de los votos en un tuit, apenas 2 horas después del cierre de urnas, cuando el tribunal no había dado ni un dato y en la mayoría de centros de votación no se habían abierto las urnas de diputados. De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea. O sea que solo 2 diputados de la oposición ganaron, según los datos que proyectó Nayib Bukele. A la madrugada de este martes 5 de febrero, el tribunal aún no había llegado ni al 50% del conteo, es decir, de este lunes. Durante más de 3 horas, tras cerradas las urnas, no hubo conteo preliminar. Parece que fracasó el conteo de los datos porque se han tardado mucho. Se cerraron las votaciones en El Salvador y el fiscal está amenazando tanto al Tribunal Superior Electoral como a la empresa que se encargó del voto digital en El Salvador. Sin resultados disponibles, Bukele apareció en el balcón del Palacio Nacional a las 10:24 de la noche, acompañado de su esposa.
Nunca en la historia reciente del país hubo tal escasez de información con respecto al conteo preliminar de votos. A las 10:22 de la noche se dejó de actualizar el portal de información del tribunal. Casi a las 12 de la noche la página oficial daba error y no mostraba ninguna información. Alrededor de la medianoche, el Faro recibió reportes de diferentes fuentes desde dentro de los centros de votación y otras más se hicieron públicas en videos subidos a redes sociales. La información coincidía, el sistema falló, multiplicaba actas. Algunas de esas fuentes dijeron que el tribunal les había exigido empezar el conteo desde cero con un nuevo proceso de contingencia. Pues son los datos generales que publica el Heraldo. No sé si tenemos audio de ese video. Correcto, para escucharlo desde un comienzo. Para escucharlo desde un comienzo en la presentación. Pero no teníamos gobernabilidad. ¿Recuerdan cómo peleamos con la Asamblea en ese tiempo? No dejaban que hiciéramos nada bueno para el pueblo. En el 2021, ustedes nos dieron no una mayoría simple, que decían que era imposible lograr, sino la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con la que pudimos el pueblo salvadoreño con sus representantes sacar a la Sala de lo Constitucional anterior, sacar al fiscal general anterior, aprobar lo que necesitábamos para el Plan Control Territorial. Y en marzo del 2022, aprobar el régimen de excepción. Dicen algunos que no viven en nuestro país, que no conocen El Salvador, que nunca han pasado aquí ni siquiera en una escala en el aeropuerto. Dicen ellos que los salvadoreños viven oprimidos, que los salvadoreños no quieren el régimen de excepción. Eso es parte del discurso de Nayib Bukele. Él les decía que durante más de 3 horas, según el Faro, tras cerradas las urnas, no hubo conteo preliminar ni datos básicos. Hasta cerca de las 10 de la noche, el tribunal dio datos parciales pero sin contexto. Con el 22% de juntas receptoras de votos procesadas, Bukele aparecía con 1.090.522 votos y por debajo, con 93.846 votos, en un lejano segundo lugar, el candidato del FMLN, Manuel Flores, ante un padrón de 6.2 millones de personas. Los datos ofrecidos por el tribunal parecían inconsistentes, ya que si esa cantidad de votos correspondía al 22%, significaba que prácticamente el 100% de la gente votó y lo hizo por Bukele, pero el tribunal no dio dato alguno de abstenciones y es improbable que todas las personas del padrón hayan votado, cuando normalmente el porcentaje de votantes ronda el 50%. Para el cierre de la nota no había información de votos válidos, abstencionismo, nulos y ninguna información preliminar sobre elección de diputados. Pero miren ustedes qué datos, los primeros que ofreció el órgano electoral de El Salvador. Bukele aparecía a las 10 de la noche con 1.090.522 votos y por debajo con 93.846 votos, en un lejano segundo lugar, el candidato del FMLN, Manuel Flores. Es decir, si esto continúa así, es capoteada como nunca se vio en América Latina, francamente. Nunca vi una diferencia entre el ganador y el segundo lugar tan abismal como el de El Salvador. Bueno, todavía no hay certidumbre realmente. Se sabe que ganó Bukele, pero la certidumbre y las diferencias porcentuales todavía no se conocen. Se conocerán probablemente en el transcurso de esta semana. Ya después de estos datos generales voy con la pregunta que tiene Luz Madrid para esta mañana aquí en Frente a Frente. Luz. Muy buenos días, compartimos con ustedes el tema de hoy lunes. ¿Cuánta confianza le genera a usted la democracia de El Salvador en comparación con la nuestra? Comparta su opinión, es muy importante para nosotros y puede hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y recuerde, estamos en todas las redes sociales como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día.
Esta mañana con nosotros don Pablo Carías. ¿Qué tal, Pablito? Es un placer Encantado. tenerlo aquí en el programa Frente a Frente, igual que a don Filadelfo Martínez. ¿Qué tal, Filadelfo? Buen día. Bienvenido, Placer. buenos días. Ya estará don Luis León en cuestión de minutos, ya está cerca aquí del canal y tenemos por segunda vez desde San Salvador a la analista político Bessie Ríos. Buenos días. Buenos días, Bessie, es un placer tenerla esta mañana, me imagino que... Desvelada. Sí, correcto. Y el desvelo genera desgaste físico y emocional, pero la veo muy bien, la veo muy Y bien. aquí estamos. Y hay Ya. muchos medios de comunicación en América Latina y no sé si en Europa que han demandado de ella su opinión también esta mañana en relación a las elecciones de El Salvador. No sé a cuántos medios ya le dio entrevista hasta esta hora. Dos, a dos por ahí. Bueno, obviamente que no hay resultados todavía. En firme, no. Sí, ¿verdad? Pero ¿cómo está el asunto de los resultados? Cuéntenos un poco. Lo que sucede es que la voz oficial para dar resultados en El Salvador es el Tribunal Supremo Electoral, es la única autoridad que podría dar datos certeros. De hecho, ayer mismo en la noche, dos magistrados daban una conferencia de prensa que son dos magistrados de los más mediáticos que tiene El Salvador. El magistrado Wellman en concreto, él decía que independientemente de lo que podría decir el candidato pleca presidente Nayib Bukele, los datos oficiales eran del tribunal. Ahora bien, en El Salvador lo que había con claridad y estaba clarísimo era que Nayib Bukele iba a ganar por una espantosa diferencia contra el segundo más cercano, tanto en la presidencial como en las diputaciones. Con la nueva reducción de diputados y con la nueva fórmula, pues se sabía que según las encuestas iban a andar entre el 50, de los 60 diputados iba a tener entre 52 y 55 diputados. Es decir, esto era una crónica de una masacre anunciada, lo único que estábamos esperando era cómo iba a quedar el partido, que el partido estaba ganado, pero lo único que teníamos que saber era cuántos goles había metido el presidente y su partido. Se generan problemas de transmisión el día de anoche, pero no es la primera vez que nos pasa en el caso salvadoreño. Yo te escuchaba la nota del Faro y el sitio web del tribunal estaba subiendo los votos nulos y también las abstenciones. 26,000 más o menos habían colocado entre votos nulos y abstenciones. Lo que sí se estaba reportando desde los centros de votación era duplicidad de actas y efectivamente no coincidían los números, pero por eso precisamente el tribunal, a raíz de que esto ya le había sucedido en 2015, es que se procede al traslado manual de la información, pero recordemos que en el caso salvadoreño, los centros de votación tienen a la PNC y al ejército custodiando los paquetes electorales, como también al resto de partidos políticos. Es decir, estos paquetes no están solos. El Tribunal Electoral, después de la Guerra Civil, tiene 30 años de hacer elecciones y nunca se le han cuestionado los resultados en términos de hablar de fraude. Si aquí querés hablar de que se cambiaron, que los resultados favorecen al presidente, bueno, porque las reformas, tanto el cambio de fórmula para los diputados como la reforma de la reducción de municipios y el cambio de leyes, han generado un sistema que probablemente apoye más o beneficie en mayor medida a la... Se nos ha cortado el audio, Bessie. ¿Se nos ha cortado el audio? Correcto, creo. Se nos ha cortado. Hoy sí. Es un tribunal con una amplia experiencia, con un talento humano bastante amplio. Empiezan a dar principalmente con la de votación. El cierre de los centros de votación en Estados Unidos y no se logra entender al principio qué es lo que está pasando, y lo que está sucediendo es, por lo menos lo que han explicado los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que los dueños de los locales donde se estaba llevando a cabo la votación
solicitaron la devolución de sus locales justo en el horario donde terminaba, en teoría, el proceso de votación. Aquí hay un error de la gente que generó los contratos porque debieron de haber pensado quizás en una hora más, hora y media más para no tener este problema. Además, se hablaba de que muchos de los vecinos alrededor de estos locales habían llamado a la policía por la cantidad de latinos que estaban haciendo colas afuera de sus hogares o afuera de sus negocios. Claro, tenemos claro el racismo que hay en Estados Unidos y lo preocupante que debe haber sido tener esas enormes filas de latinos esperando votar, pues, y sobre todo con la algarabía que nos suele caracterizar. Yo creería que lo importante es que se tenga paciencia, tienen que haber resultados oficiales, que los resultados más o menos iban a andar por donde andan ahorita, bueno, eso ya estaba claro. De hecho, la presidenta de ustedes es de las primeras que sale Sí, a felicitar al presidente Nayib Bukele junto con Bernardo Alévalo, sin tener datos en firme. sí. Y esa es una nota interesante porque significa que el Triángulo Norte algo tienen en común o los norteamericanos están pendientes para que estén trabajando en conjunto como para que hayan salido tanto Bernardo como Xiomara tan rápido a reconocer a Nayib Bukele. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores, no AMLO, no Andrés Manuel López Obrador, sino la Secretaría de Relaciones Exteriores al igual, felicitaba a Correcto. Nayib Bukele. Sí. Bueno, ¿por qué la pregunta? ¿Cuánta confianza le genera a usted la democracia de El Salvador en comparación con la nuestra? Mira, a ver si yo creo que si se lanzara Nayib Bukele en Honduras por estos días, solo es un escenario hipotético que no va a suceder. Yo creo que ante la ausencia de liderazgos definidos en los partidos políticos hondureños en este momento, a excepción de Libre que ha lanzado a la precandidata Rixi Moncada, pero bueno, no sabemos cuánto se va a posicionar en este partido. Yo creo que Nayib ganaría, tiene muchos adeptos en Honduras. Por eso la pregunta, ¿cuánta confianza le genera a usted la democracia de El Salvador en comparación con la nuestra? Yo me atrevería a decir que Nayib, en una situación como la que vivimos actualmente, ganaría el proceso. Pero yo te pregunto a ti, aunque no es oficial, nadie duda que las elecciones las ha ganado Nayib Bukele. Claro. ¿Hoy es más democrático El Salvador que hace unos años, Bessie? El problema es que a pesar de que existe un alto descontento y un desgaste con el buquelismo, los partidos de oposición no consiguieron volverse una opción para la gente. La gente, en lugar de participar alegremente en el proceso electoral, muchos decidieron anular, abstenerse o no participar en el proceso electoral. No creo yo que puedas analizar y decir es culpa de Nayib. No, a ver, vos sos un partido de oposición que Ujú. evidentemente no tenía la deuda política, que ha tenido restricciones, digamos, a la hora de publicitarse. Pero los partidos de oposición te decían, y estamos bajo un régimen de excepción y la gente está con miedo. Pero yo recuerdo a mi país durante la plena guerra civil, cuando iban a la contienda electoral, el mayor Roberto Davison por Arena y José Napoleón Duarte. En ese momento había una guerra civil abierta, un toque de queda de la guerrilla, un paro de buses desde la guerrilla y un estado de sitio, y los salvadoreños salieron a caminar bajo las balas y votaron por Duarte. Entonces, eh, yo creo que no tienen excusas los partidos de oposición de decir es que el régimen de excepción, es que la deuda política, no, perdón, no te volviste opción Ujú. para que la gente regresara a tus brazos. Han salido bajo las balas durante los 80 y durante los 70 a hacer sus votaciones. Cuando nos robaron las elecciones del 72 y el 77, la gente salió a las calles con represión, Sí. dieron sus votos por quienes ellos querían que los representaran. Entonces no pueden decir de que ahora por miedo a la gente no salió. La verdad es que no se volvieron opción. Entonces, en términos generales, la apatía hacia la democracia o hacia la fiesta cívica es más una responsabilidad de los partidos que te ofertan.
porque si vos no logras encantar a la gente más allá de jingles o de publicidad, hombre, es que vos no has logrado cultivar un liderazgo que te llame o que te genere confianza como para entregarle el país. Y a esto le sumas que los partidos cometieron el error, la oposición, de mantener una retórica en contra de la política de seguridad de la actual administración que le ha dado resultados a Bukele, independientemente de que hay señalamientos de violaciones a derechos humanos. La población en los territorios está satisfecha porque han tenido seguridad, la seguridad que no habían logrado conseguir con anterioridad y que los otros gobiernos no les habían hecho caso. Y tú como candidato, que sabes que las elecciones se ganan con votos, en lugar de encantar votantes, les decís a los votantes en los territorios que miren, si yo llego, lo primero que voy a hacer es quitar el régimen de excepción. Claro, la lógica de la población es, bueno, quita el régimen de excepción, salen los pandilleros. Y ese discurso lo reforzó el oficialismo, que es una mentira, sin duda, porque no pueden, hay una reforma legal alrededor de todo lo del régimen de excepción, pero había que generar una narrativa más inteligente desde la oposición y nunca se pusieron de acuerdo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, debieron sacar una candidatura única, pero nadie quiso unirse y apartar sus intereses comunes. Hablan mucho de lo que pasó en Guatemala y de Semilla y esperaban un milagro. En política no existen milagros. Semilla tenía 8 años de estar trabajando su alianza, donde muchos sectores pusieron al lado sus agendas partidarias. Lo que pasó en El Salvador es que Arena, el FMLN, Nuestro Tiempo y el resto de partidos que estuvieron trabajando una alianza, al final del día lo que querían era imponer una fórmula en la cual tuvieran influencia y lo que querían eran los magistrados, que es el beneficio después de la elección presidencial para el primero, segundo y tercer lugar del Tribunal Supremo Electoral y tener cierta influencia en una institución. Y esa es la realidad que los partidos de oposición no te quieren decir, que es lo que no les permitió tener una alianza y un frente amplio que sí le pudo haber hecho medianamente cosquillas a la actual administración, pero es que el terreno no era la presidencial, era conseguir los diputados en la Asamblea Legislativa y perdieron el tiempo 1 año y medio en quererse convencer unos a otros que el otro se le sumara a ellos y ser unos los protagonistas. Esa es la realidad que nos pasó. Correcto, Bessie. ¿Se está instalando una dictadura en El Salvador, Bessie? Es muy probable que vayamos camino a un partido hegemónico, sin duda. Es muy probable que estemos caminando hacia un partido hegemónico, nos dice el analista político Bessie Ríos. Ustedes han sido un pueblo con mucha cultura democrática, pero en esta coyuntura parece que están prefiriendo el autoritarismo, Bessie. Lamentablemente, el pueblo salvadoreño, bueno, decían varios candidatos, yo recuerdo ese país combativo, esos ciudadanos que salieron bajo las balas en los 80 a votar por José Napoleón Duarte para no darle el poder al fundador de los escuadrones de la muerte de mi país, que era Roberto D'Aubuisson. Pero el problema es que aquí, y creo que se lo dije la vez pasada y se lo repito, la burocracia se comió a la democracia. La gente estaba esperando que se le resolviera el problema de seguridad. Todos los días tenían el pandillero a la par que les cobraba la renta, que les decía qué horas apagar la luz, que les pedía a la muchachita cuando ya tenía 13, 14 años que ya la querían para satisfacciones de índole sexual, que reclutaban a sus niños, que te cobraban la renta de entrada y salida. Es decir, esa era lo que la gente quería que le resolvieran. Primero apostó por Arena, luego se volcó con el FMLN y ninguno de los dos le resolvieron. Al final, lo que le quedó a la ciudadanía es, quiero que me resuelvan. ¿Quién y cómo? No me interesa. Y creo que eso es lo que ha pasado. La gente ha privilegiado su tema de seguridad. La gente ha priorizado el tema de seguridad y las últimas palabras no se escucharon. Sobre el tema de derechos humanos. Correcto. Porque la suspensión de garantías constitucionales, a pesar de que se ha vendido una narrativa de decir de que es solo para los malos, o sea, los buenos contra los malos, lo cierto es que la suspensión de garantías constitucionales es a nivel nacional y es para todos los salvadoreños.
Y eso es grave, y ya se están recogiendo bastantes testimonios. Hay más de 7.000 personas que han salido de las cárceles por violaciones a derechos humanos, pero la población parece que, qué feo se oye, pero parece que este daño colateral les parece un precio justo con tal de recuperar su seguridad en los territorios. Y eso creo que te debe llamar a reflexionar Ujú. qué tan abandonada estaba la población como para entregarte sus derechos humanos. Aparte que nuestros países lamentablemente tienen la cultura de no explicarte qué son los valores democráticos. Y la gente te dice, cuando le dice a la oposición, hay que regresar a nuestros valores anteriores, hay que regresar las cosas a como estaban, democracia, libertad de expresión, derechos humanos, el resto de derechos intangibles para estas poblaciones que estaban rehenes de las pandillas, que te dicen que querés que regrese a cuando me mandaba aquí el pandillero, que me pedía el DUI, un niño de 12 años, de 10 años, y él decidía si yo vivía o moría. No, no quiero regresar a eso. Y ahí fue el error grave de la oposición, no poderse posicionar con claridad con el tema de las pandillas, porque quisieron ser candidatos y defensores de derechos humanos, y no puedes hacer eso, no puedes tener un discurso ambiguo ante una población que ha sufrido tanto por las pandillas. Igual, por eso tiene tantos simpatizantes Bukele aquí en el país, gente que, que prima el autoritarismo, sí le garantiza que va a terminar con los flagelos o con las causas que están generando la inseguridad en el país. Narcos, crimen organizado, pandillas y todo eso. Nos llamó poderosamente la atención unas declaraciones de Félix Ulloa, el vicepresidente de Bukele, vicepresidente de El Salvador, que se reelegirá también cuando ya lo anuncie oficialmente el órgano electoral. New York Times, cuando le preguntaron sobre la democracia, dijo, no la estamos desmantelando, la estamos eliminando. Este juego de palabras no lo pude entender ayer. ¿Qué quiso decir Félix Ulloa? Es la narrativa que te digo que se ha instalado desde el Ejecutivo, de decirte que la democracia en la cual las pandillas dominaban tus territorios no es democracia, que lo que te están Ujú. pidiendo los organismos internacionales, lo que están señalando los periodistas, eso no es democracia. Democracia es que tú seas dueño de tu barrio, que tus hijos puedan salir a jugar a la calle, que tus hijos puedan ir a la escuela local, que tus hijos reciban computadoras y laptops desde el sistema de educación público, que eso es democracia, no lo que te han vendido que ha sido democracia. Y eso es una verdad a medias, porque definitivamente vos en tus territorios, en tu municipio, en tu barrio, vos tenés derecho de salir a la calle, tus hijos tienen derecho de salir a jugar pelota, tu niña tiene derecho a caminar hacia la tienda o la pulpería, como la conocen ustedes, ir a comprar y regresar sin el terror de que un pandillero decida que está bonita y que se la va a llevar. Sí, es cierto, pero la democracia jamás puede estar fundamentada lejos del andamiaje de los derechos humanos, del debido proceso y la institucionalidad. Lamentablemente, como les repito, creo que este es un término que casi no han querido meterle diente, pero es que en El Salvador y creo que en nuestros países la burocracia se comió a la democracia. Tanta excusa que le da el funcionario al ciudadano de no se puede, que espéreme, que vamos a reunir, que la consulta, y es importante la consulta con las poblaciones, pero no puede ser una excusa la burocracia dentro de la democracia para no resolverle las necesidades a la población. Y es que dime, fuera de los resultados en seguridad, ¿ha cambiado para mejorar El Salvador con Bukele? En el tema económico estamos igual que el resto, ¿no? Bastante mal, creo que eso no es, bueno, todo el mundo te quiere explicar, ¿verdad? Que mire, que la guerra, que el petróleo, que todo lo que te quieran decir, que va fuera del territorio nacional. Pero es que la realidad es que El Salvador, por ejemplo, no tiene autonomía
ni siquiera para garantizar la alimentación de su población. Aquí, Guatemala cierra 3, 4, 5, 12 horas una carretera y en El Salvador suben al 200% los productos, las hortalizas y las todo lo verduras. importa. Honduras nos vuelve a ver mal y sube los precios de los otros productos que ustedes no venden. Nosotros no somos Leche, sustentables, derivados, sí. ¿verdad? Entonces, la economía de nosotros es muy dependiente, claro, porque se apostó a las maquilas, pues, y se dejó el agro de lado, pero nosotros económicamente, y además que estamos dolarizados, tenemos una canasta básica carísima. No hay políticas económicas que consideren el alivio al bolsillo. Cosas tan mínimas, bueno, aquí se ha llegado a la ridiculez, que del oficialismo no se toman en cuenta las propuestas de la oposición, por ejemplo, como quitarle el IVA a la canasta básica ampliada, ¿no? Para aliviar el bolsillo a la población. Aquí el presidente de la Asamblea Legislativa ha optado por decir nada que usted me proponga se va a aprobar, porque tienen esa mayoría absoluta. Correcto. Aquí todo lo que me estás diciendo justamente es lo que leí en New York Times. A esta gente que dice que se está desmantelando la democracia, dijo Félix Ulloa, mi respuesta es sí. No la estamos desmantelando, la estamos eliminando, la estamos sustituyendo por algo nuevo, dijo el vicepresidente. Cita incluida en una nota publicada por New York Times el 2 de febrero. El funcionario calificó el sistema democrático en el país como podrido, corrupto y sanguinario. Según sus declaraciones retomadas por el medio estadounidense, este sistema solo benefició a políticos corruptos y dejó al país con decenas de miles de personas asesinadas. Eso era podrido, eso era corrupto, eso era sanguinario, puntualizó. Ese fue el discurso de Félix Ulloa, fue el discurso de Bukele, y hoy pues estamos a las puertas de que oficialice, hoy, mañana o pasado mañana, el órgano electoral salvadoreño, la reelección contra lo que dice la Constitución de Nayib Bukele. Sí, eso hay que decirlo, eso hay que Es decirlo. correcto, la Constitución en el caso salvadoreño no permite la reelección, tampoco hay artículos escondidos, no existe la reelección. Lo que habilitó la inscripción de Nayib Bukele es una resolución de la Sala de lo Constitucional, una interlocutoria, pero tenemos que recordar que estos magistrados de la Sala de lo Constitucional toman posesión ese 1 de mayo de 2021 cuando los diputados nuevos, la nueva supermayoría de la Asamblea Legislativa, que es oficialista, toma posesión y destituye en esa misma legislatura al fiscal general y a la Sala de lo Constitucional, porque evidentemente ellos traían ya el tema de la seguridad y es que necesitaban el andamiaje. Tú no, digamos, para darte una explicación de lo que pasó, tú no podías poner un régimen de excepción a pesar de tener los diputados si la Sala de lo Constitucional te iba a declarar inconstitucional tu régimen de excepción, si el fiscal que Claro. había te iba a procesar a tus funcionarios. Entonces él generó todas las condiciones para blindar a sus funcionarios, para generar luego este régimen de excepción y que nadie se lo pudiera tocar y tenerlo blindado al régimen como a sus funcionarios. De ahí viene la razón. Y él gana, digamos, de manera legal el Ejecutivo, gana de manera legal el Legislativo, y todos sabemos que el Legislativo es el que escoge al Judicial. Sí, Tenés los votos, decidís. Entonces, era evidente que iba a cooptar el Judicial, pero vuelvo y repito, aquí la oposición no le gusta que uno se lo diga y se molestan, pero ¿por qué en 2021 la gente, después de 2 años, le da el poder total a Nayib Bukele? Simple, la oposición al perder en 2019 la presidencial por una vapuleada terrible, en lugar de ser una oposición propositiva y buscar, incluso en términos de pandemia, cómo gobernar, se dedicó a fustigar a los funcionarios, principalmente en el tema de seguridad del presidente Bukele, volviéndolo víctimas y permitiendo que se implantara el discurso desde el Ejecutivo, desde el presidente, de decir, necesito una asamblea que me permita gobernar, necesito mis diputados, que ha sido el mismo discurso que ha repetido ahora, porque ahora te dice, ve, ¿se acuerdan? 2 años estuvieron en la oposición y 2 años no me dejaron hacer nada.
En estos 3 años hemos tenido régimen, tienen seguridad, se toman las decisiones ágilmente, no hay aquellas grandes discusiones, aquí todo es fácil. Hay mucha gente Sí, que ha comprado esto. Y en las encuestas han dicho con claridad, ¿por qué va a votar por los diputados? Porque quiero que le den gobernabilidad al presidente. Y eso, evidentemente, vuelvo y repito, es un problema que ha sido creado desde la oposición. Y si la oposición, después de 2019, 2021 y hoy 2024, no entiende que tiene que articular un discurso, una narrativa, y reconocerle los triunfos en seguridad a este gobierno, porque en este país quien no le reconozca los triunfos de seguridad no va a avanzar electoralmente. Necesitas a alguien que te dé continuidad o que te diga que te lo va a mejorar, pero no que lo va a quitar porque la gente está satisfecha. Eh, Van a seguir perdiendo. Y esto es grave porque vamos a dejar de escuchar a los demás sectores dentro de la Asamblea Legislativa. Vamos a tener un monólogo en la Asamblea Legislativa. Y eso ya lo tuvimos 3 años y no ayuda en nada. correcto, correcto. Solo te recuerdo, Bessie. Y no debo recordártelo. Tú, tú lo recuerdas. Por ahí comenzó plenamente el divorcio de los hondureños con Juan Orlando Hernández, con la reelección presidencial contra la Constitución. Y, Sí, es correcto. solo que... Solo que creo que los niveles de popularidad entre Ah, sí, sí, juegos como ustedes y el nuestro, que anda casi por el 90, imagínate, 85, 90, imagínate. popularidad, porque les resolvió el tema de seguridad. Sí, sí, sí. En el caso de Jo, creo que no les había resuelto un Y problema grave para los hondureños, porque parece que estos pueblos están en función de quien me resuelva. sí, El qué y el cómo, ese es problema de él, correcto. pero yo quiero el chorro en mi casa, yo quiero agua. Si el chorro es verde, amarillo, gris, morado, no me importa, quiero agua. Sí. Y creo que hay muchos políticos populistas que han entendido ese punto. Le pongo cloro, hiervo el agua y bueno. Y que no lo han salpicado de estar ligado al narcotráfico también. Yo hasta el momento no he escuchado denuncias en ese sentido contra Bukele. Pues estamos pendientes de los juicios que están en Nueva York de los grupos de pandillas que se han retenido, que hablan de un pacto al inicio de la administración Bukele. El Faro también sacó un reportaje bastante llamativo, ¿no? De que se había pagado un pandillero, que se habían buscado los cárteles en México, pero habrá que esperar las investigaciones. Hoy por hoy, eh, hay un desgaste con el presidente Bukele, pero es un desgaste que ya quisiera cualquiera tenerlo después de 5 años de Sí, gobierno. Parece que todavía están en luna de miel los salvadoreños con el presidente Bukele y están todavía esperanzados, esperando el milagro económico. que ya se los Hoy por prometió, hoy, ya se los prometió en el sí, discurso ha de estado anoche. prometiendo, Ya pero verán hoy lo que por va hoy a pasar los próximos 5 años, les dijo anoche. Ahora viene lo sí, bueno para El Salvador. está vendiendo el tema del milagro económico, pero Sí, nuevamente repito, el milagro económico lo hacen las mujeres en sus hogares, consiguiendo alimentos para sus hijos con el mismo presupuesto, con los altos costos de la vida, incluso sacrificándose, dejando de comer un tiempo de comida, que ya esto ya aparece reflejado en las encuestas. muchas gracias, Bessie Ríos. Sé que atenderás otros medios. Muchas gracias por este Sí, tiempo concedido a Honduras. Y muchísimas gracias, que pasen una buena semana, fuerte abrazo y estén pendientes de nosotros, que no todo lo que brilla es oro, pero también hay lecciones para la oposición como para el oficialismo. no, y daba la impresión que le estabas hablando a la oposición de Honduras. En algún momento sentí que le estabas hablando a la oposición de Honduras. Gracias. Se parecen nuestros pueblos. Así es. Triángulo Norte tiene muchas similitudes. La analista político salvadoreña Bessie Ríos esta mañana aquí en Frente a Frente. ¿Qué te ha parecido, Bueno, yo creo que licenciado don Pablo Carías? sí, me parece muy interesante, equidistante de valoraciones de tipo ideológico. Más son valoraciones de tipo político, que creo que cualquier persona sensata lo haría, porque en efecto yo mismo debo de decirle que estoy tratando de hacer una valoración al margen de mis sentimientos. No es cosa fácil,
porque la pasión muchas veces se impone a las ideas. Recuerdo que a principios del 20 yo escribí un artículo haciendo una valoración y con algunas críticas de Bukele, sobre todo cuando llegó con militares al Congreso y se sentó en la silla del presidente del Congreso. Incluso elevó una oración. Algunos medios trataron de exaltar eso y dijeron que hasta lo había hecho con alguna simbología musulmana. Es que él practica. Sí. Y me llamó mucho, porque no sé hasta dónde fue cierto, pero que él no solo había hablado con Dios, sino que Dios había hablado con él. A mí aquello me parecía una barbaridad. Y el hecho mismo de que los militares llegaran al Congreso no me parecía bien. Y yo escribí algo crítico. Desde luego, esa situación, porque la demanda de él en ese momento era para que se le aprobaran 109 millones de dólares para el tema de seguridad. Y la Asamblea se negaba, porque en ese momento estaba controlada por la oposición. Porque hay que decir que esta Asamblea también tuvo actitudes muy negativas con respecto a Bukele. Es el que le paralizó muchas iniciativas, incluso en el control de la pandemia del dengue. Cuando él emitió algunas disposiciones orientadas a obligar a la población a adoptar medidas de bioseguridad, la Asamblea se lo impidió bajo el pretexto de que se estaban violando derechos humanos. Es decir, la confrontación empezó en parte en la oposición, que en ese tiempo, en ese momento controlaba el Congreso. Pero realmente yo creo que tenemos que ir aprendiendo a no definir posiciones de manera definitoria. Estamos viendo un mundo muy cambiante y en el mundo cambiante y de incertidumbre uno también tiene que ir haciendo las valoraciones en cada momento. ¿Cambió su opinión primaria de Bukele ahora? Yo la cambié porque en efecto tuve que valorar lo que valora ese 90% de la población salvadoreña, lo que estaba haciendo Bukele en términos de seguridad, porque es inobjetable que la política le ha resultado. Que se han violado derechos humanos. Bueno, yo debo decirles que según la lectura que he hecho yo de algunos sociólogos latinos y europeos, que me han dicho que es difícil y si no imposible mantener un orden estable de tranquilidad, de paz, si no se violenta algún tipo de derecho. Esa combinación de orden y progreso, que fue la consigna del positivismo en el siglo XIX, no se puede lograr si no en alguna medida, en algún momento, hay algunas aristas que violenten derechos humanos. Esa combinación no es una tarea fácil y es una cuestión, es un asunto que todavía los políticos y los cientistas sociales tienen que resolver. Mira, y eso es interesante que lo debatamos. Yo este fin de semana estuve con un grupo de empresarios y justamente comparto esa opinión en este sentido. Les dije, da la impresión que en el Triángulo Norte y sobre todo en Honduras, si no se sacrifica un poco los derechos humanos, muy difícilmente se logre lo que ha logrado Bukele en El Salvador. Pero tuve que decirles también, pero yo no estoy de acuerdo con esa política de violentar los derechos humanos para lograr ciertos objetivos. Pero estoy convencido que así como es el Triángulo Norte, pareciera que es impostergable para lograr ciertos objetivos, hacer ciertos sacrificios en materia de derechos humanos, les digo, pero yo no comparto eso. Solo permíteme, Pablo. Claro. Tú no, estaba pensando en la pregunta, ¿cómo no voy a saber que Filadelfo Martínez? Que está bien que me lo recuerde el productor, porque el productor me conoce de tantos años que cuando me mira con esas pausas dice que se le olvidó el nombre, Renato, pero no se me ha olvidado, estaba pensando cómo preguntarle.
¿Tú admiras a Bukele, Filadelfo? No. No. Y yo estoy incómodo incluso con la pregunta, porque Me imaginé. Si escuchamos detenidamente a la amiga salvadoreña, el Tribunal Electoral salvadoreño tuvo dificultades técnicas, operativas, para presentar los resultados. El estilo, como Bukele llegó hasta donde llegó, es un estilo que está basado en irrespetar las normas de la democracia. Y finalmente, los partidos, denominados partidos de oposición, en El Salvador, yo viendo esas fotos de Bukele ahora, yo creí que Pablo lo iba a mencionar, me estaba acordando de las fotos cuando el FMLN ganó las elecciones. También la plaza estaba llena, nada más que en ese momento de banderas rojas del FMLN. Hoy son banderas de otro color. Entonces, nuestras democracias se parecen y lo hemos dicho cualquier cantidad de veces. Estos no son, aquí tenemos remedios de democracias. Yo, a diferencia tuya, cuando me llamaron del canal, me desempolvé algunos libros que tengo, algunos estudios, y no es novedad, pero desde hace más de 2 décadas los estudios sobre la democracia en América Latina nos están repitiendo reiteradamente que los votantes están dispuestos a preferir la fuerza, Sí. a preferir gobiernos autoritarios a cambio de seguridad y comida. ¿Qué es lo que ha hecho Bukele? No es ninguna novedad. La novedad aquí es que una fuerza, para mí, que yo admiré en el pasado como el FMLN, hoy es una vergüenza política, incapaz de entender al ciudadano salvadoreño. Y es arrasado por el FMLN. Entonces, lo que ocurre es que la gente privilegia, y como lo acaba de decir la amiga, yo creo que ella en 2 cosas, y yo solo, porque me dejaste impresionado con una pregunta que hiciste ya hace un par de meses, que creo que es una pregunta que no he escuchado la respuesta. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y como no se le ha dado seguimiento a esa pregunta, no sabemos cómo salir del atolladero en que estamos. ¿Cómo hemos llegado? Y quiero decir con esto, que democracia como la de El Salvador tampoco es una novedad en América Latina. El PRI en México ganaba las elecciones de igual manera. Lo que pasa es que ya se nos olvidó, ¿verdad? Pero el PRI tenía toda una estructura como la tiene ahora Bukele. Yo fíjate que vi cualquier cantidad de fotografías de eventos donde el gobierno de Bukele distribuyó sacos de comida, de semillas, de todo. En ese sentido, hasta en eso somos iguales. En esta semana anterior violentó lo que dice la Constitución, anduvo regalando comida, publicidad en los medios. ¿Cómo es que la democracia salvadoreña como la nuestra? Son iguales, de pobres, Ahora, pero, de ineficientes. No, que te permite que aparezca un demagogo como Bukele con la capacidad de engañarlos a todos y endulzarlos. Porque el tema no es que se violen derechos humanos, el tema es la sostenibilidad de una política de seguridad basada en la violación de los derechos humanos. ¿Cuánto tiempo va a vivir El Salvador con el amorío que tienen ahora con Bukele? ¿Cuánto va a costar todo esto? Y vea. Filadelfo, pero no hay alguna contradicción en lo que dice, porque al comienzo comenzaste diciendo que en América Latina y en El Salvador, para conseguir ciertos objetivos, si le garantizan ciertos objetivos en materia de seguridad alimentaria y seguridad ciudadana, el pueblo está dispuesto a que un pequeño dictadorzuelo o un dictadorzuelo se erige en ese país. Así es, y para mí no es una contradicción, porque el problema es que en este remedio de democracia que tenemos, como no es una democracia que funciona, como no funcionan los valores, entonces puede aparecer alguien, y como la democracia, y como lo están diciendo los diversos estudios, incluso de Honduras, es que los 40 años que nosotros tenemos de gobiernos electos, de gobiernos a través de elecciones, no nos han resuelto el problema de la pobreza. Entonces,
desesperada la gente opta de manera libre y espontánea por demagogos como Bukele. Y ahí lo tenés. Y el riesgo es, y fíjate cuáles son, y no es un problema de Honduras, fíjate cuáles son los actores más protagónicos de la política, incluso a nivel mundial. Son Milei, son Bukele, incluso Trump, no es Biden en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que te proponen estos tres locos? Arrasar con todo lo que se denomina democracia si la gente recibe lo que quiere. Aquí yo haría un alto, si me lo permite, Filadelfo. Y gracias, Filadelfo, porque yo creo que esta es la manera de discutir. Yo a su productor le dije, mire, ya no quiero ir a pelear porque salgo enfermo, pero con Filadelfo, con el abogado uno puede conversar, ¿verdad? Discrepar incluso. ¿Qué tal si me permite hacer un minuto? Porque me están reclamando que me estoy atrasando con las pausas comerciales. Entonces, el espacio es suyo. Tenemos varias pausas y después viene don Pablo Carías e inmediatamente don Luis León, pero antes déjenme decirles que la doctora Melisa Mejía es candidata a la presidencia del Colegio Médico de Honduras por el movimiento Acción Gremial y se acompaña por el doctor Tirso Godoy, que es candidato a la Secretaría de Asuntos Educativos y Culturales del Colegio Médico de Honduras por este movimiento, Acción Gremial. Así que dejo a la doctora Melisa Mejía con un llamado a sus colegas, porque las elecciones de los médicos, ¿para qué día están programadas, doctora Melisa Mejía? Buenos días. Sí, muy buenos días, licenciado Renato. Las elecciones son este viernes 9 de febrero. Ya, pronto, sí. En 4 días, 5 días. Sí. Y cuéntenos un poquito de estas elecciones. Muy bien, un saludo pues a sus panelistas, también a Lucecita Madrid y a todo el pueblo hondureño. Como Movimiento de Acción Gremial, yo voy de candidata a la presidencia del Colegio Médico de Honduras. Nosotros estamos proponiendo, en primer lugar, que es garantizar lo que es la independencia partidaria de nuestro Colegio Médico de Honduras. Como movimiento no tenemos afiliación con ningún partido político. Eso es bueno, eso es bueno. Así es, eso garantiza de que nuestro colegio médico se mantenga apolítico, porque no importando el partido de gobierno, vamos a defender los derechos de todos los médicos y también que no se violente la salud del pueblo hondureño. Otra de las propuestas es exigir al gobierno de la República, de acuerdo a las leyes vigentes, que se priorice la contratación de médicos hondureños antes que médicos extranjeros. También vamos a facilitar mecanismos para que los médicos mantengan vigentes sus derechos como agremiados. A los médicos jubilados vamos a mejorar esos beneficios económicos y a los médicos que se encuentran en las diferentes delegaciones y subdelegaciones del país vamos a darles mayor autoridad y también independencia y responsabilidad a estas delegaciones para que cada uno de los médicos se sienta identificado, representado y acompañado por su Colegio Médico de Honduras. Todo interesante lo que propone y lo que más me ha llamado la atención dentro de todo lo interesante que propuso es mantener al margen de la política partidaria a un gremio tan importante en el desarrollo de Honduras como es el gremio médico, doctor Tirso Godoy. Buen día a todos los televidentes. Es básico entender que el Colegio Médico de Honduras debe modernizarse. Ya estamos en una era donde necesitamos pues incluso modificar algún tipo de reglamentos que se han dado y que han estado escritos en piedra, y eso pues ha venido a entorpecer un poco la acción de muchos médicos, sobre todo los médicos jóvenes del país. Nosotros en la parte de asuntos educativos y culturales queremos empoderar a todas las asociaciones médicas y sociedades para que esas sean, mediante consejos de médicos especializados, las que regulen la educación superior en la parte médica del país, al igual que fomentar la investigación científica. Honduras se ha quedado viviendo muchas veces con estudios del extranjero cuando tenemos nosotros la capacidad mental de todos los médicos brillantes que hay en el país, y entonces empezar a hacer nuestros propios estudios de investigación científica a nivel nacional y que más bien Honduras sea un aporte para el resto de la población del mundo. Eso se puede hacer aquí en nuestro país. Es necesario que los médicos jóvenes que me están viendo crean en esa planilla, que es la única planilla totalmente apolítica en este momento del Colegio Médico de Honduras, y que trabajemos todos juntos por este gremio que es básico para levantar el estatus del médico cuando pues en este momento ha sido pues también violentado, ¿verdad?
la credibilidad del médico hondureño, cuando sabemos que el médico hondureño a nivel nacional e internacional es reconocido por su virtud de la clínica, que eso es lo que más nos caracteriza. Sí. Muchas gracias, doctor Tirso Godoy. Las elecciones son el próximo viernes en el Colegio Médico de Honduras, eligiendo nueva junta directiva. Y hoy aquí la candidata a la presidencia de este gremio por el Movimiento Acción Gremial, Melissa Mejía, la doctora Melissa Mejía, que tiene un último mensaje de unos 30 segundos, Así doctora. es. Un gremio fuerte lo construimos entre todos, aportando ideas y ejecutando las mejores acciones. Y el Movimiento Acción Gremial como medio para realizar estos cambios positivos. Colega, este 9 de febrero, levántate tempranito y vota por el Movimiento Acción Gremial para que tú te sientas representado, identificado por nuestro colegio médico y para que juntos escribamos nuevas páginas de conquista en la historia de nuestro Colegio Médico de Honduras. Muchas gracias, doctora Melissa Mejía, doctor Tirso Godoy del Movimiento Acción Gremial. Pablo Carías disentía en los inicios del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pero dice que ha logrado tanto en materia de seguridad que su opinión de Bukele la cambió. Ahora es más afectivo a lo que está haciendo Bukele, aún reconociendo que esto implica sacrificar derechos humanos de la gente. De plano, Filadelfo Martínez dice que él no está de acuerdo con Nayib Bukele, pero reconoce que los pueblos de América Latina y El Salvador no es la excepción, están dispuestos a sacrificar ciertas garantías civiles que están pegadas ahí en la Constitución de la República si logran combatir la inseguridad, que es lo que ha pasado en El Salvador. Pausa comercial, escucharemos a Pablo Carías y a don Luis León, que no sé si se decanta más por lo que piensa Pablo o por lo que piensa Filadelfia. No, pero no estamos peleando con Pablo. No, para nada, eso es lo bueno. Disentir sin pelear. ¿No? Muchas gracias a todas las personas que han compartido su opinión en base a la pregunta de hoy en Frente a Frente. Ismael Cepeda ha compartido: nuestros países se denominan democracias fatigadas. Tenemos elecciones, sin embargo, no democracia. Las fuentes de legitimidad no solo es ganar elecciones, corresponde al desempeño también. El sistema presidencialista ha profundizado con un autoritarismo popular y amado. Comparte un televidente: la confianza se genera de acuerdo a la forma de gobernar. Si las personas que están dirigiendo un país de manera honesta y con desarrollo para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, las personas siempre darán su voto a sus mejores opciones, cosa que no existe en Honduras. Comparte el televidente Majo Martínez. Buenos días. Técnicamente la percepción de confianza en la democracia salvadoreña puede variar entre personas. Algunos deben confiar en el sistema democrático, mientras que otros deben mantener sus dudas. Marco Matamoros comparte: los ciudadanos salvadoreños legitimizaron un presidente como nunca en historia con récord mundial. El tema será el antecedente, si su reelección era legal. Bukele no se vaya a desgastar con tanto poder, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Comparte el televidente. Usted también puede compartir su opinión a través de redes sociales. Pablo pretendía darle más argumentos a su planteamiento. Inmediatamente vamos con don Luis León. Sí, bueno, en efecto, yo creo que el caso de Bukele hay que verlo con mucho cuidado. No soy de los que creo que podamos hacer una asociación de Bukele con Milei ni con Trump. A Milei yo lo sacaría de esa lista de trastornados que hay en América Latina y en Norteamérica. No solamente por su discurso, porque Bukele no se parece ni siquiera en los gestos a Milei. Entonces, el problema es que para los políticos tradicionales es difícil hacer política con valores democráticos de una democracia que no ha existido. Alguien lo dijo, no lo apunté, que tener derechos políticos y no tener que comer es una mala manera de vivir. Entonces, en El Salvador, como en Honduras, en toda Centroamérica y en América Latina, ¿de qué democracia vamos a estar hablando? Por eso a estos políticos tradicionales les es difícil hablar de democracia, porque no hay un referente práctico, porque lo que hemos tenido es la democracia del hambre,
la democracia del analfabetismo, de la carencia de servicios médicos, de las carencias de desarrollo. Entonces, yo realmente, mi posición ha cambiado. Yo creo, invitaría a aquellos que están viendo de la misma manera a Bukele, al Bukele desde que llegó al poder, obviamente como un hombre no tan desconocido porque había cumplido algunas funciones en la alcaldía de San Salvador y en Sonsonate, que tengo entendido, y había hecho una labor extraordinaria. Entonces, yo creo que sí hay muchos desafíos, que es cierto que ese estado de excepción no lo puede mantener indefinidamente, que ahora tiene que ir por el lado económico, porque la queja, si hay alguna gente que se queja en El Salvador, es justamente por el tema económico, la canasta básica y todo eso. Pero ya hay logros significativos. Y fíjense que hasta la propia política norteamericana ha sometido a Bukele a una especie de compás de espera, ¿verdad? Blinken al principio tiró un discurso muy fuerte contra Bukele. Ahora más bien está llamando que haya un acuerdo, que haya diálogo, que respeten los derechos humanos, pero ya no tienen los mismos criterios. Yo creo que lo tienen en una situación en pausa, lo tienen al presidente Bukele. No han definido todavía una política. Y ya se empiezan a ver algunos resultados, por el amor de Dios. Si ya el año pasado, de los deportados, el país que tuvo menos deportados de la frontera con México, Estados Unidos, fue El Salvador, que llegó al 5%. Honduras tuvo el 18%, Guatemala el 16%. Incluso ya estamos viendo una migración a la reversa. Ya hay salvadoreños que están en Estados Unidos que están pensando regresar a El Salvador. Entonces yo creo que esos son éxitos que van a ir potenciando una política de seguridad que no se circunscriba al tema de suspensión de garantías constitucionales. Ok, con esto termino en este segmento. Pablo, ¿le fascinaría, le gustaría, desearía, idealiza usted un perfil político como el de Nayib Bukele que aparezca en este momento en Honduras? Bueno, es que una cosa es el deseo y otra cosa es la posibilidad. Pero si la posibilidad se materializa. Bueno, no me gusta hablar de hipótesis o de utopía. Lo dejo ahí. Yo no veo aquí en Honduras a un proyecto de Bukele, ¿verdad? Aquí hay, bueno, para después vamos a dar ese. Luis León, valoraciones. Muy buenos días, Renato, gracias por la invitación, estar con Filadelfo, con Pablo Carías. Mire, yo trato de ser frío siempre en mis análisis y evito a toda costa el sesgo político y, como decía muy bien Carías, también que las emociones confundan. Yo voy a ser muy franco en esto. Lo que estamos viendo en El Salvador y que a gritos pareciera que se quiere que pase en Honduras, es el reflejo de lo que el mismo Latinobarómetro ha demostrado en sus estudios. 80% de la población de América Latina está dispuesto a gobiernos autoritarios con tal se resuelvan problemas. Y eso quedó claramente establecido y eso se ha demostrado en El Salvador, digamos. Yo he sido del pensamiento siempre, Renato, que un político que ofrece una gama de soluciones es un político mentiroso. Más en países como los nuestros, que los problemas son todos y no hay nada que funciona. Siempre he creído que un político debe centrar su vista en una solución, lograrla y sostenerla. Y creo que ese ha sido el éxito de Bukele. Digamos, escuchábamos a la analista de El Salvador y excepto el tema de seguridad, no hay otro tema a discutir alrededor de Bukele. Economía, desarrollo social, le dan laptops y tabletas a los estudiantes, hicieron una biblioteca, pero el gran despliegue de él es el tema seguridad. Evidentemente eso le funciona y evidentemente eso le da una reelección ilegal e inconstitucional. Y yo aquí voy a citar algo que considero que debemos poner en la discusión. Cuando Juan Orlando Hernández se reeligió en Honduras fue un gran caos en Honduras. Y la reelección, aparte de ilegal, con fraude, ¿no? Y lo discutimos durante muchos años. En el tema de Bukele se está reeligiendo bajo el mismo mecanismo, pero parece que a nadie le molesta. No es el tema de discusión.
O sea, nadie está discutiendo la ilegalidad de Bukele. Están discutiendo que tiene un 90% de popularidad. Lo que me hace pensar entonces que el problema de la reelección nunca va a ser popularidad, va a ser político. Como los partidos de oposición en El Salvador son sumamente pequeños, y quedó demostrado, ni 100,000 votos sacó FMLN ni Arena, pues, en comparación a 1 millón y pico que sacó Bukele. Pero que todavía no son absolutos, falta. Sí, pero digamos, si esa es la tendencia, Sí. estamos Sí, la claros de que relación son es- partidos sumamente pequeños, ya no son el gran Arena que conocíamos, el gran FMLN que conocíamos, se convierten en partidos minoritarios y por ende el eco de una reelección inconstitucional a nadie le molesta. O sea, todo el mundo está feliz en El Salvador. Se resolvió el tema de seguridad, sí, lo hablábamos tras cámaras. ¿Cuánto tiempo se va a poder sostener una política de este tipo? O sea, ¿cuánto tiempo Bukele va a poder mantener un estado de excepción en un país? 20 años, 30 años. Y lo que me sugiere a mí, lo mencionábamos, es que no existe una política complementaria, o sea, una política de seguridad ciudadana permanente que sustituya eventualmente la política de seguridad que él ha implementado. Y lo otro que decíamos, si los privados de libertad, que son miles y miles, no están siendo rehabilitados, cuando ya colapse este estado de excepción, que sea insostenible, si no se rehabilitaron, saldrán a la calle a delinquir. Y entonces hay un repunte de inseguridad. Entonces, digamos, ¿hasta dónde se puede sostener una política de este tipo y hasta dónde la gente va a verlo como el gran héroe cuando ya el tema de seguridad se naturalice? Porque todavía está la alegría en la ciudadanía que salgo, juego fútbol, mis hijas van allá, no me las secuestra un pandillero, que nos está pasando aquí. San Pedro Sur, a Rivera Hernández, los papás a los 12 años sacan a las hijas porque los mareros las obligan a ser mujeres de mareros. Entonces, digamos, cuando se acabe el amor de que se logró la seguridad, porque ya es natural vivir en seguridad, ante los ojos de los salvadoreños van a empezar a aparecer las otras debilidades: economía, empleo, desarrollo, salud, educación. Por ejemplo, excepto el gran hospital y la gran veterinaria que hizo Bukele, no hemos visto una gran agenda de salud, por ejemplo, en El Salvador. Entonces a mí me hace pensar que estos esfuerzos de políticos de esta manera no son permanentes ni sostenibles. Y que políticamente la oferta será: ¿quieren mantener la seguridad? Tengo que estar yo. Ya se violentó la Constitución una vez, a mí me sugiere que Bukele va para largo en ese puesto. Y va a intentar estar mucho tiempo en ese puesto. Ya le preguntaron al vicepresidente de la República y no lo negó, a Félix Muñoz. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer una valoración, Renato, ¿qué es la autocracia? Digamos, muy bien lo dijo la amiga de El Salvador, se venía arreglando el Congreso Nacional, la Asamblea, se redujeron los diputados para no tener que competir contra muchos, para tener un núcleo bien grande. Lo que yo estoy pensando en este sentido es, ¿cómo puede un país salir adelante cuando la claridad política de país no está sobre la mesa? Digamos, no existe una agenda de país en El Salvador, al igual que en Honduras. Allá está claro que el tema de seguridad ha sido la bandera, al punto que erradamente, y voy a centrarme en Honduras, aunque lo he escuchado en otros países, todo el mundo anda buscando el Bukele hondureño, el Bukele nicaragüense, el Bukele guatemalteco, porque parece que se convirtió en un modelo a seguir. Pero ¿qué es lo que queremos emular de Bukele? Violaciones de derechos humanos. Está establecido que a nadie le molesta que haya violaciones de derechos humanos si hay respuesta. Y el pueblo lo dice en las diversas encuestas a través de Latino Yo estuve hace Barómetro. un tiempo en El Salvador y desde el taxista que me recogió en el aeropuerto, la muchacha que me atendió dándome el desayuno, todo el mundo está feliz con Bukele. O sea, mire, me decía el taxista, yo jamás podía andar tranquilo en las calles, me extorsionaban, me asaltaban, vivo feliz, me decía. Entonces, pero ¿hasta dónde? El modelo Bukele es un modelo emulable. A mí me sorprende cuando en Honduras, por ejemplo, estamos buscando el Bukele hondureño, lo que significa que somos incapaces de construir nuestros propios mecanismos y seguimos intentando importar mecanismos de otros países que, aunque parecen buenos, seguimos criticando. Lo que significa que tampoco es que nosotros estamos muy lejos de la idea, Renato, de que aquí venga un autoritario y lo vamos a aceptar. Luis, pero no te sorprendas, si varios presidentes sudamericanos, Bukele lo dijo ayer, que ahora su fórmula va para Argentina. Es decir,
no creo que se haya atrevido a decir eso, si no es que ya habló con Milei. Hay muchos presidentes aquí en América Central que le han consultado, candidatos a la presidencia que han viajado a San Salvador a consultarle qué ha hecho en materia de seguridad, y en el mismo Sudamérica también. Por eso un diario español de los más influyentes se preguntaba el viernes, ¿es el referente ahora de América Latina entre los políticos de América Latina, Nayib Bukele? No, sí, evidentemente es el referente. Todo el mundo anda buscando un Bukele en su país. Claro. Y el problema es cuando lo analizamos desde una perspectiva fría. ¿Qué es lo que dice la gente? Bueno, necesitamos un loco, un dictador, alguien que piense en el pueblo, alguien que no robe, y en ese juego de ideas estamos viendo cuál es el modelo Bukele que vamos a implementar acá. Pero si el tradicionalismo no logra materializar esos anhelos, esos ideales de la gente, ¿de qué te sorprendería que la gente ande buscando un Bukele para Honduras? Y es que Libertad y Refundación es el ejemplo de eso. Partido Nacional y Partido Liberal fracasaron en 40 años de gobiernos. Si en 40 años ellos no nos sacaron de la pobreza, la gente en desesperación busca una opción. Libertad y Refundación es el reflejo de eso. Hasta dónde Libertad y Refundación está haciendo respuesta no es tema de medición en este foro. Pero si no logra Libertad y Refundación ser una respuesta, vamos a seguir buscando el Bukele. ¿Quién es el que sigue? ¿Cuál es la opción? Usted lo sabe, Renato, los partidos políticos andan desesperadamente buscando figuras públicas, mediáticas, ofreciéndoles candidaturas. Desesperados. Porque andan buscando ese Bukele, y hubo un ejemplo de una intención similar cuando Luis Zelaya salió de UNITEC a ser candidato presidencial. Era una opción de un outsider. Entonces, digamos, todos los esfuerzos de la política en Centroamérica se va a centrar en buscar una persona que logre darle respuesta en algo al pueblo. Y la necesidad es tan amplia que el que logre dar respuesta en algo probablemente empiece a construir las bases de autocracias que tal vez pueda ser el modelo que ofreció el vicepresidente. Digamos, ¿cuál es el mecanismo de control? Si tengo coartado el Poder Judicial, tengo coartado la Asamblea Nacional o Congreso Nacional, entonces depende netamente del presidente. Yo lo que veo el día de ayer en El Salvador es el reflejo de lo que los centroamericanos vivimos. A falta de, decía mi mamá, que en paz descanse, en el mundo de ciegos el tuerto es rey. Entonces andamos buscando el tuerto, Bukele sigue siendo el tuerto. El eslabón perdido. El eslabón perdido, Bukele sigue siendo el tuerto de El Salvador, y ahí estoy de acuerdo yo. Si las oposiciones, y estamos fracasando en eso también en Honduras. Creo que hemos mal llamado la oposición como grupos políticos que dicen no a todo y se oponen a todo, y eso es un error. Porque si bien es cierto, las oposiciones son saludables para la democracia y deben existir, tampoco podemos tener oposiciones que dicen que no a todo, a lo bueno y lo malo, porque entonces las oposiciones pierden fuerza. ¿Por qué la oposición menciona, la analista de El Salvador no logra construirse como una opción? Porque querían quitar lo que la gente consideraba bueno. Entonces hace falta mucha inteligencia política, hace falta mucha propuesta política, y que lastimosamente se traduce esa debilidad política que tenemos en descréditos personales. La política centroamericana es así, que es corrupto, que es ladrón, que tiene un amante, que tiene hijos por fuera. En eso se centra por la incapacidad política. Concluyo con esto, Renato. Siento que el modelo de Salvador va a seguir siendo un modelo de análisis por mucho tiempo, porque los que intentamos estudiar o intentamos leer sobre la democracia, nos sorprende cómo un 95% de la población acepta que se le violen sus derechos humanos y es feliz por eso. Y eso es algo que en el raciocinio nos cuesta entender. Y eso yo lo traduzco en, bueno, el que trae el confite es el que pone la fiesta, ¿no? Y así se está viendo en El Salvador, y probablemente eso es lo que se va a intentar en los próximos años en Honduras, en Guatemala, Nicaragua, pues tendremos que ver con Ortega, pero sí siento que definitivamente la democracia de El Salvador no está en construcción. Lo que está en construcción es una autocracia que en los próximos años probablemente genere mucho dolor al pueblo salvadoreño, y por ende, si seguimos esos modelos, podemos ir por esos caminos. Pero fíjate que allá por el sudeste asiático, ahí hay muchos autócratas que comenzaron a gobernar bajo ese modelo hace 6 décadas y ahora se han convertido en modelos económicos referentes.
en modelos referentes, en modelos económicos referentes. Vamos a hablar un poquito sobre eso en unos minutos. China es un ejemplo de eso. En unos minutos. ¿Sí? Pero mira que Libre se opuso siempre a lo que proponía el Partido Nacional en la pasada administración y ganó las elecciones. Pero fue un valor agregado también de nacionalistas enojados, de pueblo resentido, de liberales enojados, de PCH aliados. Y de PCH. Sí. Esa es la gran diferencia. Aquí no fue esa es la gran diferencia. No fue porque... ese es un peligro, que ante el descontento generalizado de la población con los viejos partidos políticos, escoja a cualquiera. Pero esta joven analista, Bessy Ríos, nos dejó una gran lección hoy, que no es saludable ni para la misma oposición y sus objetivos políticos cuando su postura en el legislativo es oponerse a lo bueno y a lo malo. En El Salvador no le dio resultado a la oposición. Mira que yo ya días vengo pensando, ¿cuánto le abona a los partidos de oposición oponerse a todo siempre, aunque hayan algunos indicios de cosas buenas? Y yo rescato lo otro, la incapacidad de ponerse de acuerdo en una propuesta única. En El Salvador están pagando las consecuencias de eso. Ni siquiera para proponer diputados lograron ponerse de acuerdo. No solo es que dicen no a todo, sino que son incapaces de ceder. Y aquí no ocurre eso. Y la oposición está teniendo problemas en definir si se van a alianzas electorales, que no, que es una alianza por la defensa del país, que no es electoral. Eso ya denota de alguna manera de que no existe solidez en los acuerdos y que lastimosamente, y estoy seguro que por eso pasó en El Salvador, por cómo lo planteaba ella, que al final no lograron hacer un consenso, es que los egos políticos son tan grandes. Así es. Que se quiere imponer. Usted recordará, por ejemplo, negociaciones del 2017 con ex candidatos ahora, que se les ofrecía, mira, vengámonos en alianza, pero vos no sos la cabeza, si yo no soy la cabeza no hay alianza. O sea, ese tipo de cosas complica, y yo pensaría que si la oposición no logra definir un perfil, desde ya va a pasar lo mismo que en El Salvador. Los partidos solos ya no ganan, y eso es un hecho, es lastimoso, y para una democracia es triste que los partidos cada vez sean más débiles, que los partidos cada vez sean más incapaces, que tengan menos credibilidad social. Para mí eso es penoso. Y lo dije siempre, si a Honduras llegaba un gobierno vía alianza, de ahora en adelante íbamos a necesitar alianzas para sacar gobiernos. Eso debilita a los partidos políticos, pero eso es lo que tenemos. Habría que ver la calidad de nuestros políticos en reconstruir un sistema de partidos políticos bajo este mecanismo, porque claro está la muestra de El Salvador. Si no se logra construir una agenda conjunta, el autoritarismo se queda, ¿no? Y así como digo yo, perdón por esa frase, así como digo yo. No, quien lo ha dicho es Bessy Ríos, que a la oposición en El Salvador no le funcionó oponerse a todo, a lo bueno y a lo malo. Me hago eco de esas palabras para que reflexione la oposición si oponerse a todo les abona y contribuye con la democracia, o más bien los perjudica en sus objetivos electorales de llegar al poder, arrastrando a que se debilite más el Estado hondureño. Y lo otro que surge a partir de lo que decía Bessy Ríos cuando habló de los cuestionamientos que hay para Bukele, las violaciones a los derechos humanos, no obstante que los salvadoreños y los latinoamericanos pareciera que estamos dispuestos a sacrificar ciertos derechos con tal de que la seguridad mejore, reflexionaba entre los derechos humanos del Salvador y los derechos humanos actualmente en Honduras, partiendo de la secretaría que tenemos dividida entre sí, peleándose entre ellos y acusándose de violación a los derechos humanos entre ellos. ¿Cuánta diferencia hay entre aquellos y nosotros? Pausa comercial y regresamos. Gracias por continuar compartiendo su opinión. Damos lectura. Carla Méndez comparte: avanzar en democracia implica escuchar a la ciudadanía y la implementación de consultas populares podría ser un paso significativo hacia una participación más activa en la toma de decisiones, especialmente en asuntos fiscales. Alison Flores: reconocer al pueblo como soberano resalta la base democrática del gobierno de Bukele y su compromiso contra el crimen y la corrupción. Más mensajes. Vicente Hernández: respeto la decisión del pueblo salvadoreño, pero en mi caso personal estoy en contra de las dictaduras de derecha y de izquierda.
El poder absoluto corrompe y pienso no hay similitud en ese tema con nosotros, porque acá Jo tenía el 80% en contra y ahora la presidenta Xiomara 94% en contra. Solo déjame que te lea aquí en esta sección, por favor, Carlos, este mensaje que me llega de Juan Carlos Segovia. Ahí está la respuesta de un pueblo cuando quiere y necesita algo y un gobierno se lo da. Si en Honduras la presidenta Xiomara no mete presos a los terroristas, las maras y pandillas, Libre no ganará las próximas elecciones. La extorsión tiene secuestrado y esta sigue destruyendo a Honduras. Los pueblos responden a quien les resuelve, no importando el cómo. Un cáncer se elimina con quimio, jamás con medicina natural. Todos sabemos que la quimio mata glóbulos blancos, los que nos defienden de infecciones. Este es uno más, Juan Carlos Segovia, de los que ha medido el Latinobarómetro. Los latinoamericanos están dispuestos a sacrificar sus derechos si alguien les da resultado en materia de seguridad y no digamos en otros objetivos que idealizamos desde hace décadas, los latinoamericanos y los hondureños en especial. Aquí, Filadelfo está de acuerdo en eso. No lo está, perdón, Pablo Carías está de acuerdo en eso. No lo está Filadelfo y por lo que escuché a Luis, tampoco lo está. Tampoco lo está. Que tengan que sacrificarse democracia y los derechos en función de lograr objetivos. Pero las encuestas de Latinobarómetro dicen que que ustedes son minoría en América Latina. Sí. Que ustedes son minoría en América Latina. Es cierto. Que la mayor parte de latinoamericanos piensa como lo hace Pablo Carías. Todas esas promesas, claro, él ha sido muy inteligente, como fue Callejas de aquí cuando dijo que en 25 años se iba a ver el vaso rebosante. Y en 25, ya murió él y no hemos visto el vaso que esté rebaltando. Entonces, Milei dice que unos 30 años, claro, ya ni va a existir, que se van a ver los resultados. Y los pueblos quieren resultados ahora. No, pero es que mire, el desarrollo económico está probado que son procesos a mediano y largo plazo. Incluso los cambios culturales. Pero la gente no lo políticos. entiende así. No, es que la gente necesita respuesta hoy porque hoy no tiene comida en la mesa. Claro. Pero la reconstrucción de un país es un proceso a 20, 30 años. Pero tenés que llevarlo así al pueblo, que vaya entendiendo eso y ayudándole a resolver algunos problemas. No lo puedes dejar huérfano, esperando. ¿Verdad? Esa es parte de debe ser parte de toda una estrategia. Por eso ahí entran en juego dos cosas. Una visión a largo plazo del país y el otro lado la propuesta de gobierno. ¿A qué cosas resuelvo yo Uno de los problemas que yo creo que le ha ayudado a Bukele es que su discurso no lo ha ideologizado. Él no se ha declarado de izquierda o de derecha, es cierto. Ni de derecha. Totalmente. Eso le ha ayudado a él. Sí. En cambio, Milei está orientándose en una lógica de anarcocapitalista, un capitalismo trasnochado. Pero mira, la ley Omnibus se la aprobaron. No. En general, ok. En general, pero en general. Ahora viene artículo por artículo. Ahora viene artículo por artículo. Pero Filadelfo no deja de tener razón. Milei tenía presupuestado lo que iba a lograr y lo que no iba a lograr. Claro. Lo tenía presupuestado. No, pues sí. Es como que yo diga que Honduras en un año no va a resolver sus problemas. O en 2 años. Ese es un presupuesto lógico, básico. Y además es hasta honrado y políticamente o electoralmente es correcto decirlo, pues. Yo no voy a resolver el problema, porque él no se podía comprometer, era absurdo. Por eso él agarra el tema de seguridad y lo resuelve. O sea, toda su energía, tiempo, esfuerzo, recursos del Estado, fue el tema seguridad. O sea, supongamos, Carías, que ya está resuelto la seguridad en El Salvador, que para mí este es un problema que va a estallar un poco más adelante, por el tema de sostenibilidad y etcétera. Eso sí. Pero supongamos que ya está resuelto. Esta es la forma en la que El Salvador de aquí a 100 años va a manejar la seguridad. Estados de excepción, gente en la cárcel, la política es Luis León es pandillero, pero Renato, Juan Pablo y Filadelfo se van con él porque son también, entonces 4 a la cárcel, listo. ¿Qué sigue? O sea, ¿cuál es el otro tema? No, pues ahí es la interrogante, ahí eso.
ya uno no lo sabe. Y esta campaña se siguió centrando en el tema seguridad. O sea, pareciera que todo el esfuerzo de Bukele va a ser ese tema permanentemente. Ahora, Renato dice una cosa que lo que pasa es que aquí todavía no podemos discutirlo. El delincuente de hoy no tiene recuperación. A mí un especialista, un médico me decía que hoy en día los daños que causa, no solamente en la parte psíquica, sino en la parte fisiológica, pasarán 3 generaciones para que se recupere, para que se resocialice. Ahí lo que va a esperar este hombre es la muerte de todos. Pues ese es el riesgo, ese es el riesgo. Él sabe que muchos de esos privados de libertad que tienen esa megacárcel del Salvador, y en su administración los deja salir, seguro que se lo vuelan. Sí, claro. Y un presidente así, que tema que si deja el poder lo pueden matar, no quiere dejar el poder. No, se convierte ese es el peligro claro. de que El Salvador tenga un dictador para muchos años. Y lo otro, por lo que no creen que sea sostenible, si los delincuentes, dice Pablo, de este tiempo y los mareos de este tiempo, muy difícil, se rehabiliten. ¿Será sostenible 3, 4 décadas metidos en la cárcel este montón de mareros en El Salvador? No será, nos parece a todos que no será sostenible. No es sostenible. Yo quiero... Para finalizar, dice Filadelfo Martínez. Y te voy a robar 2 minutos porque leyendo todas las noticias me llamó lo que el presidente Boric denominó una tragedia en Chile con los incendios forestales. Casi 150 muertos. Y estamos en Honduras iniciando la época seca y yo siempre quiero aprovechar estos espacios para llamar la atención, que esos son problemas que nosotros tenemos siempre, a que cuidemos nuestros bosques, a que evitemos los incendios forestales. Seguido esto, yo soy feliz en minoría. A mí no me gusta y no considero música Peso Pluma, por ejemplo. Perdón. Entonces y viene... No, a mí me gusta ser minoría, pero cuando tengo la razón. Y luego, no siempre tengo la razón, pero me gusta el ambiente en el que con amigos puedo debatir. Así crecí y así quiero morir debatiendo y seguir siendo amigo de las personas con las que discuto. Correcto. Creo que ese es lo valioso que está en esto. Luego, mira, Latinobarómetro no solo dice esto, sino que además dice que las instituciones en las que más confía la gente son 2 instituciones que no son democráticas, fíjate. Militares. Los militares Sí. y la iglesia. Y la iglesia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De democracia. Y lo que sucede acá, que a mi juicio que es fundamental, es que, y Bukele, mira, Nuevas Ideas no es un partido. Es él. Es él. Exactamente. Es él. Y la gran debilidad de Bukele es a la vez su propia fortaleza. Una vez Bukele no tenga una respuesta a una sucesión, eso se va a terminar. Y esa es la ventaja de la democracia, que la democracia está cimentada en instituciones. Pero esto es teórico, porque en la práctica no es teórico. Lo que no funciona en América Latina, y por eso tenés estas aberraciones, porque al final de cuentas son aberraciones. El problema de la seguridad no se resuelve creando megacárceles. El problema de la seguridad, lo que pasa es que se nos olvida. Es previniendo. Y sobre no todo, se resuelve. Y la violencia es porque todos los estados de Centroamérica han sido avasallados por el crimen organizado, por el narcotráfico. Si en este análisis no metemos estas variantes, estamos saliéndonos del foco. Es multicausal. Porque entonces, es que yo quiero, en este sentido, orgulloso de ser minoría, pero respeto a la mayoría. Y la gente tiene derecho a decidir entre este que me da un bocado para comer hoy y aquel que no me da nada y solo me da cuentos. Y entonces escogen a un Bukele. Pero yo estoy obligado a decir que eso no es lo que resuelve los problemas del desarrollo. Y lo otro,
que, No, es que tampoco... que no te lo dije en sentido despectivo. No, yo sé, Sí, me no gusta te lo debatir. dije en sentido despectivo. El hecho de que seas de la minoría en América Latina que no está dispuesta a sacrificar sus derechos solo porque se logren objetivos en un campo determinado, en este caso la seguridad. No, es que el tema es, de fondo, insisto, es que como eso es insostenible, y lo que hay que, y el trabajo mío, el trabajo de nosotros, es decir, ok, está bien, pero no basta. No basta con lo que está haciendo Bukele. Yo creo que eso se entiende. Y la debilidad de esto no se entiende. Eso se entiende. Cuando yo me dejo impresionar por una figura como Bukele. Porque tú lo dijiste, estamos hablando de que ganó, no estamos hablando de que lo hizo en contra de la Constitución. Ilegalmente. Ilegalmente. Entonces arrasan con todo. Sí. Y esa es la gran amenaza para todos. Hoy es la ilegalidad de la reelección. Mañana es ilegalidad de que te quitan lo que no tienes. Porque el precedente que se está sentando aquí es que la ley, No es... ¿cómo es que decía el diputado del Partido Liberal allá? Hay que violarla cuantas veces sea necesario. Déjenme ir a una pausa comercial. Enseguida estará aquí el doctor Roberto Cosenza, porque también Roberto quiere ser presidente del Colegio Médico. Las elecciones del Colegio Médico son el próximo viernes. Nos despedimos de don Filadelfo Martínez, que tiene en su agenda una reunión en los próximos se nos minutos. va el hombre que tiene plenos derechos y está preocupado por esos derechos. Y se va en su derecho también. Y se va en su derecho. Es mi derecho. Dice Prensa Gráfica del Salvador en este momento: el escrutinio es un completo fracaso, fallas en sistema de transmisión. Y esto que le metieron como $100 millones a ese escrutinio. Ahora, en estos próximos 5 años, esperen a ver lo que vamos a hacer. Nayib Bukele se dirige a miles de sus simpatizantes. Alemania pide a Bukele que respete los derechos humanos en lucha contra el crimen. Que ha sido tema de debate hoy en Frente a Frente. El doctor Roberto Cosenza busca la presidencia del Colegio Médico de Honduras, acompañado de sus colegas en la planilla de su movimiento. Así que voy con él. Doctor, buenos días, bienvenido. El próximo viernes son las elecciones. ¿Cómo se llama su movimiento y qué es lo que le está prometiendo a todos los agremiados de este poderoso Colegio Profesional de Honduras? Adelante hasta San Pedro Sula. Buenos días, Renato, un placer saludarlo, y a sus panelistas, un cariño especial a don Pablo, y igual a la población hondureña que en este momento nos está viendo, pedirle el voto a los colegas. Nosotros somos el movimiento Médicos Unidos por Honduras. ¿Por qué le hemos puesto Médicos Unidos por Honduras? Creemos que el gremio médico necesita unirse, y por eso nosotros hemos integrado una planilla de diferentes generaciones de colegas, desde médicos jubilados hasta médicos jóvenes. Estamos ofreciendo un colegio médico actualizado. No vamos a actualizar el colegio médico con los mismos que ya han estado siempre en una planilla y que rotan de puestos para poder llegar a la presidencia. Nosotros somos el cambio para el colegio médico. Hoy estamos ofreciendo la protección del estatuto médico y hacer que se cumpla esa ley que es el estatuto médico. En su momento luchamos por las plazas de los colegas de primera línea de COVID-19. Hoy queremos continuar esa lucha por aquellos que no fueron nombrados y que estuvieron en primera línea independientemente de los fondos que hayan sido pagados. De igual forma, estamos trabajando con los organismos internacionales para poder ofertarles a nuestros colegas nuevas especialidades que se puedan tener en el país, y que sabemos que esto va a ser un beneficio también para nuestro país. No podemos seguir trayendo médicos extranjeros aduciendo que no tenemos esas especialidades. Ampliar el cupo de especialidades. Solo este año más de 3,000 colegas fueron a participar y solo 90 para especialidades, sabiendo que es una gran necesidad de país. De igual forma, mejorar las finanzas del colegio médico es puntual para nosotros, pero que vaya acompañada de una unidad de transparencia. Eso es lo que nosotros vamos a crear en el colegio médico, una unidad de transparencia. Al mejorar las finanzas del colegio médico y hacerlas más transparentes, nosotros vamos a poder disminuir los intereses de los préstamos que dan
los colegas. ¿Por qué? Porque necesitamos una educación continua. No podemos seguir solo dando cursitos a nuestros colegas cuando lo que se necesita es una educación continua. Y para esto nosotros hemos venido trabajando fuertemente con los organismos internacionales. De la misma manera, acercar el colegio médico a la población. Necesitamos un colegio médico más solidario, un colegio médico con liderazgo, un colegio médico que realmente trabaje en las comisiones que están dentro del mismo colegio médico y que nosotros también podamos ser proactivos con nuestra sociedad y con el sistema sanitario de salud. Llevamos en nuestra planilla colegas de los diferentes departamentos, hemos visto gran apatía de los colegas a nivel nacional y por eso también nosotros vamos a fortalecer las delegaciones que tenemos en el colegio médico. Hemos diseñado un plan de infraestructura para poder construir todas esas sedes. No podemos todo concentrarlo en Tegucigalpa y en San Pedro Sula y seguir viendo el resto de las delegaciones que no son importantes para el colegio médico. Llegó, colegas, el momento del cambio, llegó el momento de modernizar un colegio médico, llegó el momento de actualizar el colegio médico y no lo vamos a actualizar con las personas que ya han estado por muchos años dentro del colegio médico. Así de que les pedimos su voto este 9 de febrero, este viernes, a votar todos, a votar masivamente y todos aquellos colegas que se sienten excluidos, es el momento de unirnos como gremio para tener un gremio con liderazgo, un gremio más fuerte. Muchas gracias, doctor, y éxitos en esas elecciones del próximo viernes del Colegio Médico de Honduras. Roberto Cosenza, ex subsecretario de Salud, se lanza buscando la presidencia por el movimiento Médicos Unidos por Honduras, ahí acompañado de sus colegas médicos que van en la planilla. Nayib Bukele, guerra contra maras, prioriza derechos de gente honrada. Joven hondureño muere en accidente laboral en España. Otra de Nayib Bukele, presidente Xiomara Castro felicita a Nayib Bukele tras su reelección en El Salvador. Hay medios de comunicación que la están criticando en El Salvador porque dicen que felicitó a Nayib Bukele antes que el órgano electoral diera los primeros resultados, al igual que lo hizo Morales, Bernardo Morales en Guatemala y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Yo creo que nadie tenía dudas de ese gane. Sí, sí, bueno, eso sí es cierto. Eso estaba Sí, eso estaba escrito. estaba como en la bolsa. Sí. Restan 4 minutos. Comentarios finales, Pablo Carías y don Luis León. Hoy que hemos visualizado con un poquito de análisis el triunfo de Bukele, sus repercusiones en la región y especialmente en Honduras. Bueno, claro, el futuro de lo que va a ocurrir en El Salvador, pues uno no puede adelantarlo. Sí dependerá mucho de las acciones de tipo económico, de tipo social que pueda adoptar. Yo entendería que él tratará de elaborar una estrategia que sea congruente con las necesidades del pueblo. Yo llamaría a los diferentes sectores, tanto a la derecha latinoamericana como a la izquierda latinoamericana, a observar esta experiencia, porque creo que debe de dejar algunos resultados positivos y considerar que al parecer lo que va a ocurrir en América Latina y está ocurriendo en América Latina no es un discurso fijo, estable, sino que en América Latina tenemos diferentes experiencias, algunas que yo las veo muy exitosas y otras que no les veo mucho futuro. Yo creo que hay que observar ese fenómeno, tener una posición crítica y seguir aprendiendo de lo que esté ocurriendo en el hermano país salvadoreño, sobre todo nosotros los hondureños, guatemaltecos. Por cierto, me llamó mucho la atención que a través de las redes muchos hondureños se pronunciaron que ojalá gane Bukele, ¿va? Guatemaltecos también. Hay unas 4,000 personas que estuvieron comunicándose y eso tiene un mensaje, el cual no quiero comentar para no despertar animadversión contra esta humilde figura que está. Pero no se preocupe, Pablo, si ya hay mecanismos que han hecho algunas mediciones, de repente no muy amplias,
de las simpatías que aglutina tanto en Guatemala como en Honduras, Nayib Bukele. Sí, sí. Así que eso no lo podemos negar. Eso no lo podemos negar. Don Luis León. No, agradecer la invitación. Yo creo que para, por lo menos Centroamérica y sus políticos, aunque me voy a centrar un poco más en Honduras en este comentario, este gane de Nayib Bukele les mete una presión muy fuerte a los políticos. Sí. Sí. Primero porque Nayib Bukele está poniendo la vara muy alta en cuanto a respaldo popular, por ejemplo. Muy pocas veces nosotros vemos un político que casi el 100% de la población lo respalda. Imagínate que la oposición solo obtenga 2 diputados. No, o sea, es sorprendente, esto no se ve. Entonces, digamos, Nayib Bukele va a ser la vara de medición de todos nuestros políticos. Entonces, un político que tenga un 30% se compara con Bukele, está en pañales. Entonces, digamos, en eso le pone presión a los políticos, le pone presión también en resolver problemas que aquejan a la sociedad, y eso los 3 partidos que nos han gobernado en los últimos 42 años han sido fracasados en resolver problemas de país. Y el otro tema que me preocupa, o por lo menos que creo que le mete presión a la clase política de nuestra región, es poder mantenerse, y me gusta que Carías lo dijo, sin sesgos ideológicos. Sí. Eso ha reducido o mitigado la división social en El Salvador. Sí. Los sesgos ideológicos que tenemos en Honduras nos tienen triturados como sociedad. Seguramente lo que hemos dicho aquí en redes sociales, un montón de gente nos va a atacar, porque ese sesgo nos está pasando una factura social muy grande. Y si los políticos no vuelven a la raíz, los políticos hondureños, la raíz que es la sociedad, que es la necesidad, vamos a estar en problemas. Muchas gracias. A ustedes en especial. Buenos días.